bienvenida en nombre de la universidad y en primer lugar tomarme un segundito para que disfrutemos de este lugar que para nosotros tiene una relevancia importante porque estamos inaugurando un espacio dedicado exclusivamente a la vinculación. Si recorremos un poco con la mirada vamos a ver que es un espacio sumamente agradable que invita a que la universidad abra sus puertas y genere una articulación con toda la comunidad en un lugar de estas características. Quiero al arquitecto Daniel Ventura y a sus colaboradores Andrés Birsi y Federico Paz, que aquí están, que quienes lo conozcan se acerquen a ellos después, que son los responsables del diseño y de la ejecución de esta obra, y que una vez que terminemos de comentar lo que nos convoca hoy, que es la presentación de este libro, los invito a que lo recorran, algunos con mirada más profesional, otros simplemente dejando la percepción liberada, y van a encontrar detalles muy significativos, el ojo cuidado, la calidad puesta en la idoneidad y en el compromiso por la buena práctica. Pasado este momento, ahora sí, vamos a lo que nos convoca. En este espacio de vinculación inauguramos una serie de actividades con la presentación de un libro. Quienes valoramos la actividad académica, la producción científica y la producción académica, sabemos el valor que tiene la universidad y de esta capacidad que todos conocemos transformadora y de transformarse. Y lo hace a través de sus producciones. Y un libro es la mejor y la más directa producción que puede tener una institución educativa. Cuando Miro y Lucy me convocaron y me pidieron que haga una suerte de introducción, obviamente el cariño y el afecto que nos une, el respeto profesional y personal me llevó a ponerme realmente muy contenta, agradecí y me pareció fantástico. Hasta que tuve y me puse en contacto con el libro y realmente me sorprendí porque pensaba encontrarme un libro que sabía que no era de autor, sino que era un trabajo de compilación de una actividad que venían desarrollando, pero a través de la lectura encontré que en realidad no es simplemente una compilación de artículos muy bien seleccionados o que responden a una lógica de un objeto de estudio. Me encontré con un manifiesto, me encontré con la producción de años de trabajo en donde nos proponen una modalidad de generación y de gestión del conocimiento. Este libro da cuenta de años de trabajo de gestores, de docentes y de investigadores dedicados a comprender la complejidad de la enseñanza, en este caso de la arquitectura. Yo no me dedico en este momento a la docencia ni a la profesión, hago gestión académica, pero mi formación de base es la arquitectura. Me sentí absolutamente identificada. Las problemáticas y el abordaje de las problemáticas hacen a que todos quienes estamos de alguna manera vinculados con esta actividad nos sintamos absolutamente identificados. Por eso me pareció muy importante poder compartir con ellos este espacio, con toda la emoción que nos lleva, con la alegría, ¿no?, de tener un modelo que ha sido sistematizado, por lo tanto es posible reproducirlo, se pueden armar talleres en donde se puede explicar esta modalidad de trabajo. Cuando uno recorre el libro encuentra una interesantísima presentación y una estructuración que la organizaron a partir de 3 ejes. Un primer eje que en realidad aborda la cuestión desde una mirada más epistemológica, más teórica, más mirando en torno a quiénes son los actores que intervienen,
un segundo eje centrado en la complejidad y la problemática de la educación superior, en donde en realidad se abordan cuestiones que nos preocupan a todos los gestores universitarios, que tienen que ver aspectos de retención, aspectos curriculares, y un tercer eje muy orientado a la praxis, qué es lo que pasa en las estrategias pedagógicas, qué es lo que pasa en el taller, innovaciones en modelos áulicos, pero claro, con la colaboración, la coordinación y una mirada heurística, desde un pensamiento heurístico, un pensamiento holístico, global, que articula y nos pone sobre la mesa todos los aspectos que hacen a la formación. Nos invitan a una mirada reflexiva. Entonces me parecía que Nobleza Obliga era importante escuchar de parte de Miro y de parte de Lucy cómo fue la experiencia de ellos después de 20 años de tanta tarea, UBACIT, el CBC, la articulación entre la escuela secundaria, cómo se toma en este ciclo introductorio que en realidad siempre resulta tan conflictivo y problemático, esta tarea de realmente incorporar, cambiarle la cabeza a los ingresantes y abrirlos a un pensamiento proyectual. Chan. Bueno, gracias Ruth, creo que lo ha dicho todo, pero podríamos decir, por ejemplo, que todo esto empezó, como dice ella, hace muchísimos años, cuando empezamos con unos proyectos UBACIT en la UBA, que, digamos, estábamos buscando cómo zanjar un salto que se produce entre la escuela media y la escuela y la enseñanza superior, ya que veíamos que del jardín de infantes a la escuela primaria, de la escuela primaria a la escuela secundaria se pasaba cómodamente, pero que del secundario a la universidad se producía un crack. En los primeros tiempos pensamos que se trataba de un problema eminentemente argentino y lo veíamos de esa óptica. Pensamos, sí, claro, un país subdesarrollado o emergente, como lo llaman ahora, debe ser por eso. Después, trabajando en distintas universidades de América Latina, y especialmente en Brasil, en México, en Colombia, nos encontramos con que el problema que tenían era exactamente, nos decían que el problema era exactamente el mismo. Dijimos, es un problema latinoamericano, claro, somos todos subdesarrollados, pero resulta que después, una experiencia realizada en diversos países de Europa, Portugal, en Porto, hicimos un trabajo muy interesante, en Valencia, España, en Aix-Provence, en Francia, con la profesora Sabatini, pero el más interesante fue el que nos pasó en Alemania, en la Universidad de Aachen, que como todos recordarán, la Universidad de Aachen, voy a contar una anécdota graciosa que me pasó. La Universidad de Aachen fue fundada por Carlomagno. La primera vez que visité Aachen, me llevaron a conocer el Dom de Aachen y había un trono que parecía esta silla blanca que está acá delante mío. Y yo me senté en ella y me dijeron que es el trono de Carlomagno. Y yo casi me mata el arquitecto conmigo, porque claro, pero bueno, digamos, la anécdota sirve para decir que la universidad tiene 1000 años y que el profesor Manfred Spider, cuando me recibe, le pregunté por qué nos habían contratado para dar esta materia, una materia que se llama conocimiento proyectual. Y me dijo, porque descubrimos que ustedes logran en un semestre lo que a nosotros nos lleva 3. ¿Y por qué lleva 3 semestres? Por la escuela media que empezamos a hablar y pasaba lo mismo. Y en la Universidad de Aachen, en el siglo XIX estudió Schinkel. En el siglo XX se recibió de arquitecto Mies van der Rohe. Y en esa universidad pasaba lo mismo que pasaba acá. Entonces nos pusimos a rascar un poquitito la cáscara y así fue como fuimos avanzando y llegamos al año 2005, 2006, 2007 dentro de la UFRO ya con una coyuntura que realmente agradecemos muchísimo y que logramos hacer toda una serie de trabajos que confluyó en el 2009-2010 en la conformación de esta red que hoy nos acompañan
colegas de la UFRO como Federico. Federico Paz, Ariel Mañani de Mar del Plata, Claudia Cutrera de Mar del Plata, Claudia Peralta de La Rioja. Por supuesto los chilenos no pueden venir, los mendocinos tampoco, los paraguayos tampoco, pero bueno, no importa. Y Fernando Esperanza de la UBA también. Sí, claro, como tiene el mismo apellido, a uno le cuesta, ¿no? Hicimos este trabajo y empezamos digamos, a armar esta red y bueno, el trabajo realmente fue, creo que Lucy lo tiene más claro. Y me gustaría nombrarlos y decirle qué facultad son, ¿no? Bueno, Ariel Mañoni y Claudia Cutrera ya están de la Universidad Nacional presente, Claudia Peralta de La Rioja, uno de los artículos y también estuvieron presentes en alguno de los encuentros, Federico Azubel, que hoy no está, Federico Foxiniti, que no lo vi, ¿está? Y tenemos 4 miembros de Valparaíso, Chile. Son Michelle Veró, Raúl Solís Figueroa, Marión Bosch y Francisca Rodríguez. Y también, me parece que ya no me falta nadie, contamos con la presencia de María Florencia Di Matteo, que fue... No está, me acaba de mandar un mensajito que está enferma, no pudo venir. Trabajó aquí en esta casa durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, no sé si ya es doctora. Pero Presentó su tesis. Sí, que fue un gran soporte nuestro y fue la que nos ayudó a hacer las actas. Claro, porque una de las cosas... Claro, porque unas cosas de las que destacábamos era que además del libro contener los artículos que fueron seleccionados y sometidos a juicio de pares externos, además han tenido la delicadeza y la atención, el cuidado de incorporar las actas de los 4 años de trabajo de la red. Por lo tanto, además hay un testimonio de cómo viene este modelo gestándose y llevándose adelante. Así que realmente me interesaría saber cuáles son los planes futuros y cómo ven esta proyección y esta continuidad de esta tarea. El trabajo está abierto y la convocatoria que ha hecho Valparaíso en Chile es para incorporarnos a la segunda etapa. Se calcula que entre septiembre y octubre haremos el encuentro allí. Como la modalidad históricamente vino un año vía internet, trabajábamos entre todos y un encuentro presencial anual. Pensamos que de ahora hasta septiembre podemos seguir trabajando vía internet para ir elaborando la reproposición del nuevo enfoque, cómo continuarlo. Y bueno, porque en su omití decir cuando estábamos en la organización que formaron parte también en principio 3 universidades que ahora no están presentes en el libro, que son la Facultad Federativa de Río Grande do Sul, Porto Alegre, la Universidad de Porto en Portugal y la Universidad de Valencia en España, que formaron parte en el primer y segundo encuentro de todos los 2 primeros años de trabajo, pero que después por diversas razones, en el caso de Porto Alegre por razones políticas internas de la universidad, y en el caso de las 2 europeas por cuestiones de la crisis económica europea, España y Portugal decidieron no continuarlo. El trabajo lo hicimos a una especie de doble ciego de verificación de texto por texto, en el cual trabajamos con María y con el otro evaluador en forma bastante intensa, lo cual significaba, como bien saben los miembros del equipo, que cada vez que veníamos una devolución había que empujar a que lo corrigieran y volver a mandar y volver a recorregir, hasta que un día esto apareció y tuvimos la suerte de poder leerlo entero, cosa que nunca habíamos podido leer porque siempre ha sido parcializado. María.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Yo había pensado empezar con las cosas de rigor. Iba a agradecer a Miri, iba a agradecer a Lucía, iba a agradecer a la universidad. Y resulta que entré acá y se me dio vuelta el mundo. Porque, les cuento por qué. Porque me encontré con que acá hay muchos de ustedes que no conozco, pero hay muchos de ustedes que sí conozco. Y los conozco de distintos lugares. Y no pensaba que iban a estar aquí. Y entonces el que estén aquí ha producido como una especie de juego de crisálida, un movimiento que me tiene totalmente fuera de lo que yo pensaba decir. Así que lo único que quiero decir es agradecer aquí la presencia de quien me enseñó a mí pensar en didáctica, que es la señora Nidia Lola. No pueden darse cuenta de la emoción que fue encontrarla acá. O sea, no lo puedo transmitir. Así que muchas gracias a ustedes, no por invitarme, no por esto, muchas gracias por este momento, que son pocos los que no pueden vivir así. Y entonces, bueno, ahora sí voy a ver si puedo decir algo de lo que pensaba decir. Pensaba hablar de la arquitectura, o sea, pensaba decir algo así. Decilo. No, pensaba hablar del libro, sí, pero contextualizándolo en una cuestión a la que Ruth se refirió recién, que tiene que ver con esta particular, por el particular espacio que tienen las arquitecturas y los diseños en el campo del conocimiento. Es una posición bastante heterodoxa. Al no ser ni ciencia, ni técnica, ni arte, tienen esta particularidad que les ha hecho escaparse de muchos de los vicios de la racionalidad técnica, pero al mismo tiempo también los ha hecho caer en muchos de los defectos por los que trata de salir. Pero esta particular conformación en realidad viene, todos ustedes lo saben, del pasaje que se hace en el siglo XIX del modo, o sea, un pasaje que decía Miro hace un rato, esto pasa prácticamente en todo el mundo occidental, el pasaje que se hace de una manera bastante, o más o menos homogénea por todo el mundo occidental, de una manera de ser arquitecto que se daba hasta aquel momento, que era el aprendiz que aprendía junto al arquitecto a hacer arquitectura, ese traspaso prácticamente sin pensar a un escenario educativo. Cuando se hace ese traspaso al escenario educativo, en realidad lo que aparecen son, por un lado, un espacio pedagógico, que es el espacio pedagógico del taller, absolutamente diferente a los demás espacios pedagógicos consagrados por la escuela o por la escolaridad, una herramienta para trabajar, que es la imitación del modelo del proyecto, creo que antes se hacía como proyecto para ser construido, la imitación en el espacio del taller, y una metodología, que es esta metodología que también nos describe John cuando habla del diálogo de Quinn con su alumna, con Petra, ¿no? Ir descubriendo a medida que se va discutiendo sobre el propio objeto que está ahí a la vista. Ahora, este modelo que viene del siglo XIX se mantuvo más o menos acríticamente hasta más o menos la década del 80, la década del 90. Y la década del 80, la década del 90, en realidad estalla el mundo del saber en su conjunto y nos pone a pensar no solo sobre el lugar de la arquitectura y el diseño, cómo se enseña arquitectura y diseño, sino que nos hacen pensar qué es el conocimiento en primer lugar, qué lugar le corresponde a la universidad en relación con ese conocimiento, y en particular, bueno, sí, qué le corresponde a la arquitectura y al diseño, cómo debe enseñar y qué debe enseñar. Y o sea, el estado actual en el cual nosotros estamos, con una obsolescencia cada vez más precoz del conocimiento, el estado actual en el cual estamos, con una fragilización absoluta de las profesiones, y por el otro lado, respecto de la arquitectura y el diseño, una diversidad de modos de ser arquitecto y de ser diseñador,
hacen que estas temáticas estén en el centro de la escena y con resultados bastante diversos, porque por un lado encontramos arquitectos y diseñadores tratando de entender estos modos de enseñar y aprender y ponerlos muchas veces en regla con el pensamiento científico que todavía sigue vigente, pero por el otro lado nos encontramos con movimientos contrarios, como el del propio Jung, o el más actual, no más conocido, sino más actual, Design Thinking actual, que lo que busca es trasladar los modos de pensar del diseño a las otras profesiones. Entonces, a mí me parece que la llegada de este libro a un escenario de estas características es fantástica, porque este libro trata de todo esto. O sea, como decía Ruth al principio, en el libro aparecen las temáticas cruzadas desde muchísimos puntos de vista. O sea, por un lado, nosotros encontramos artículos que son de orden, yo no me sé los ejes, ya está. Bueno, no, pero está bien, son artículos de orden epistémico por un lado, por el otro lado son artículos que tienen que ver con cuestiones mucho más curriculares específicas, artículos que plantean la vinculación con la universidad y artículos que plantean la vinculación con los otros niveles de la enseñanza y artículos que plantean cuestiones más cotidianas, más de la pragmática, más del hacer, que tienen que ver con la deserción escolar, es un tema que preocupa mucho, con la evaluación, que es un tema enorme dentro de la arquitectura y el diseño. Bueno, y todas estas voces están entrecruzadas y lo que a mí me parecía cuando lo leía y cuando lo veía era que era una especie de estado de la cuestión de la discusión didáctica sobre estas disciplinas proyectuales. Porque, Lola, usted no me dejará mentir, la didáctica poco se ha ocupado de las disciplinas proyectuales. Ahora está ocupando, pero poco se ha ocupado de las disciplinas proyectuales. Y las disciplinas proyectuales intentan acercarse a la didáctica, pero no siempre tienen herramientas y conocimientos, entonces es un matrimonio que a lo mejor tiene grandes posibilidades de salir adelante, porque no necesariamente uno tiene que estar totalmente de acuerdo con alguien para poder funcionar en pareja. Pero bueno, hace un matrimonio que sea difícil. O sea, es un libro que está bellamente diseñado. Es un libro que da placer, es un libro que el tacto es maravilloso. O sea, no sé quién lo hizo, lo nombraron recién, pero me lo perdí, pero bueno, ya voy a saber quién es. Es un objeto bello. Pero además de ser un objeto bello, donde se nota que hay un cuidado por la textura, un cuidado por la distribución de las letras, etc., es un objeto bello que toma estado público. ¿No? Se publica un libro, es tomar estado público. Y tomar estado público quiere decir varias cosas, pero a mí me parece interesante pensar que quiere decir ponerlo a consideración de la comunidad. O sea, este texto es un texto que hoy se pone a la consideración de la comunidad académica. Nosotros somos representantes de esa comunidad académica acá, pero es de esperar que se distribuya por muchos más lugares y que llegue a muchas más personas de las que estamos aquí reunidas. Y entonces, como texto que se pone a consideración ante esa comunidad académica, creo que es un texto que está a la pesca, a la búsqueda de sus autores, de sus lectores. O sea, todos sabemos que un libro no se termina cuando alguien lo termina de escribir, sino que termina cuando encuentra un buen lector. Y yo pensaba que un buen lector para este libro, por lo menos lo que yo me imagino que es un buen lector para este libro, de nuevo Lola, corríjame si me equivoco, muchas veces, por lo menos en mi experiencia, los lectores de obras didácticas lo que esperan es que haya una receta, que haya un modo de cómo hacer las cosas. Para esos lectores el libro no es, y ese no es un buen lector para este libro, porque este libro no es un libro de respuestas, es un libro más bien de preguntas, es un libro más bien de armar la cuestión para que podamos meter base en eso. Y por eso, en este sentido, me parece también, escuchándolos recién a ustedes, que es interesante que este libro no represente un fin de la tarea, porque tampoco representa un fin de nada. Y justamente en esta idea de que no representa un fin de nada, yo quería terminar con una frase de Fernando Pessoa,
que me gusta mucho, y que no es tan viejo, o que sea mejor dicho, es tan viejo pero está más de moda, es eso, es tan viejo como el otro pero está más de moda. Y Fernando Pessoa tiene esas cositas que él escribía, que en este momento no se me acuerda el nombre, que se llama Del secreto de las certezas. Y entonces él dice esto: del secreto de las certezas me quedan 3. Primero, que la certeza, me quedan 3 cosas. La certeza que estaba siempre comenzando de nuevo. La certeza de que había que seguir. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Y esto es lo que creo que nos pasa a todos. Así que felicitaciones y muchas gracias a ustedes.